Egun on guztioi, ohartxo bat, webinarrekin hasi aurretik, saio hau biegetan, euskaraz eta gaztelaniaz jarra daiteke. Bekaldean dokazue hizkuntza aukeratzeko. Nada, simplemente una pequeña, antes de la presentación, una pequeña nota para deciros que esta webinar se puede seguir tanto en euskera como en castellano. En la parte de abajo de la pantalla tendréis un botoncito que pone interpretación. Hori esan da, aurkezpenarekin hasiko naiz. Iñaki Galero naiz, Eudeleko Zerbitzu Teknikoen burua, eta Euskadiko Udalen Elkartearen Eudelen izenean eskerrak eman dizkizuet, udalak abian prestakuntza ibilbide barruan egingo dugun bigarren webinar honetara, konektatu zaudeten udal ordezkari guztioi. Digitalizazioa eta e-administrazioa. Gure udalak erakunde digital bihurtzeko joerak, aukerak eta horretarako, ospe eta ibilbide profesional handiko bizlar izango ditugu. Kontxi Garzia eta Borja Kolon. Joseba Egia izango da, webinar hau gidatzeaz gain biak aurkeztuko dituena. Hala ere, Josebari hitza eman aurretik gaiari buruzko lau gogoeta zuekin partekatzea gustatuko litzaidake. Lehenengo, udalerriak inklusiboak, seguruak, erresidenteak eta jasangarriak izan daitezen eta horrela, garapen jasangarrien helburuak ODS lortzen lagundu dezaten, beharrezkoa da administrazio digitalaren garapenean aurrera egitea. Bigarrena, udalak herritarrengandik hurbilen daude erakundeak dira, eta beraz, funtsezkoa da eraldaketa digitaleko prozesu hori egiteko pertsonak erdigunean jartzea kokatzea. Inor atzean gera ez dadin bermatuz. Hirugarrena, administrazio digitalak udal zerbitzuen eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko lagundu behar. Onartezina da, zerbitzuak okerrera egitea digitalizazioa aitzaki bezala erabiliz. Laugarren eta azkena, eraldaketa digitala ez da soilik baliabide ekonomiko eta teknikoak gehitzea, metatzea. Ez du inolako eraginik izango, erakunden antolaketa eta funtzionamendua berregituratzearekin batera egiten espada. Eta hori lortu ahal izateko, erabat beharrezkoa da arduradun politikoen eta teknikoen etengabeko prestakuntzarekin laguntzea. Eta horixe da gauko saioaren xedea. Prestakuntza horretan laguntzen saiatzea. Besterik gabe, cedo la palabra a Joseba Egia, para que conduzca lo que sería el meollo de esta webinar. Gracias. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Iñaki, egun on guztioi. Iñakik esan duen bezala, digitalizazioa eta administrazioari buruzko bigarren webinar hau daukagu gaur. Ez esan beharrik zein funtsezkoa den digitalizazioa gure bizitzarako, eta baita ere administrazio publikoarentzat ere. Digitalizazioa beharra eta aukera bat da, baina baita erronka handi bat ere. Garrantzi handiko prozesua da, erabakiak hartu eta inbertsio garrantzitsuak egin behar dira, eta nolabait arrisku prozesu bat dela esan dezakegu. Baina batez ere, digitalizazioak gauzak modu berri bat egitea suposatzen du. Antolakuntzaren barruan eta antolakuntzatik kanpo. Gauzak egiteko modu berri honi deitzen diogu aldaketa. Eta pertsona askorentzat aldaketa aukeraren sinonimoa da, eta beste askorentzat mehatxuaren sinonimoa da baita ere. Comentaba un poco que al final cuando hablamos de digitalización estamos hablando de procesos importantes para la organización, procesos que suponen inversiones económicas importantes, que suponen cambios importantes, y la palabra cambio siempre tiene ese doble significado de oportunidad y de amenaza, un poco depende también de nuestra personalidad, pero tenemos que ser conscientes de esa realidad que supone un poco el miedo al cambio. Por eso en este webinar vamos a abordar la digitalización de las administraciones desde otros puntos de vista, desde un punto de vista un poco más tecnológico y estratégico, pero también queremos abordar cómo hacer que esos procesos sean procesos de éxito en las organizaciones a través de lo que podemos llamar gestión del cambio, y también cómo conseguir
que la ciudadanía, que los agentes, que las empresas utilicen esos servicios digitales que tenemos a su disposición. No podemos considerar un éxito tener unas herramientas magníficas si el uso de las mismas no es el suficiente y realmente la ciudadanía no aprovecha el potencial que tienen estas herramientas, ¿no? Bueno, para abordar este tema, que es un tema apasionante, tenemos hoy pues, a dos personas, yo creo que muy reconocidas en el mundo de la administración y la innovación pública a nivel estatal. Eh, Además, son casualidad personas con las cuales he tenido oportunidad de colaborar, con lo cual para mí pues, es un placer inmenso estar con ellas dos. Tenemos a Borja, ahora os presentaré a Borja Colón y a Conchi García Dieguez. Como al final van a abordar los dos temas, ¿no? Un poco la parte más tecnológico-estratégica la va a abordar Borja, y Conchi va a abordar un poco más la parte de gestión del cambio. Realmente los dos podrían hacer los dos temas porque realmente los dos trabajan en los dos ámbitos, pero bueno, un poco hemos hecho esa distribución un poco de roles. Entonces, yo creo que para aprovechar mejor sus conocimientos y su potencial, vamos a hacer las dos ponencias seguidas, y luego ya daremos un turno de preguntas para que podáis preguntar sobre los dos ámbitos, tanto el ámbito tecnológico como con el ámbito más de gestión del cambio, y los dos os puedan dar un poco también su visión, porque creo que es interesante también la experiencia que pueden tener cada uno y cada una de ellas en sus ámbitos profesionales, ¿no? Bueno, como siempre, podéis hacer las preguntas en principio por la opción del chat, ahí tenéis una opción del chat, pero bueno, luego ya lo recordaremos. Sin más, paso a presentar a Borja Colón. Borja es jefe de servicio del Servicio de Innovación de la Diputación de Castellón. Es funcionario de carrera, con una amplia experiencia en diferentes puestos de la administración pública, sobre todo a nivel local y autonómico. Licenciado en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y también es máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Manuel Pelayo y el INAP. Sin más, Borja, primero agradecerte tu presencia aquí hoy con los ayuntamientos vascos y adelante, Aurrera. Muchas gracias, Joseba. Para mí es un placer porque además de ser, no sé si decir municipalista o provincialista o técnico del mundo local, siempre que he oído hablar de Eudel y de los municipios vascos, ha sido como referencia y como guía en muchos de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, para mí poder ayudar a Eudel es, vamos, un privilegio. Me siento súper identificado con lo que ha dicho Iñaki, ¿no? Con el principio de subsidiariedad, ¿no? Que el mundo local es el que mejor conoce las necesidades de la ciudadanía y por eso es el que mayor obligación tiene, por así decirlo, en el ejercicio de sus funciones. Y también lo que decías tú, Joseba, el cambio muchas veces apresurado, genera incertidumbre, pero es una oportunidad, ¿no? Y de eso va a ir un poco el relato que construimos entre Conchi y yo, que podría ser a la inversa, yo habré gestión del cambio, Conchi de tecnología, pero hemos hecho una especie de mix que espero que quede bien. Como os decía, o como decía Joseba, yo soy jefe de servicio de Administración e Innovación Pública, que es un nombre así como muy extraño, pero el núcleo central de mis competencias son transformación digital para DIPU y para los ayuntamientos, gobierno abierto, con lo que eso representa transparencia, participación ciudadana y datos abiertos, e innovación transversal, ¿vale? Para que veáis un poco cuál es mi negocio. Yo voy a hacer una aproximación de contexto muy cortita o un poquito más larga si queréis, para luego entrar un poco en esa tendencia a la digitalización y cuáles serían un poco las claves para afrontarlas con éxito desde un punto de vista estratégico, ¿no? Insinuaré algunos casos de buenas prácticas en los que nos podemos fijar todos y Conchi continuará con la parte de gestión del cambio y orientación a la ciudadanía. Fijaros, a mí me gusta mucho siempre arrancar un poco la lógica que comentamos hace un momento, ¿no? Cómo está cambiando todo de una forma súper acelerada. Lo decía ya el profesor Bauman cuando publicó su libro Modernidad líquida en 2003, luego Tiempos líquidos un poquito más lejos, que hablaba precisamente a la celeridad, a los cambios constantes, a la precipitación un poco de los acontecimientos que, ojo, no solo se suceden en el terreno personal, ¿no? Porque lo vivimos con todo,
también en el terreno profesional, ¿no? Cambio de tecnología, cambio de la normativa, cambio en las estructuras y al final esa vorágine nos está precipitando muchas veces en las decisiones cuando lo que necesitamos precisamente es un poco más de pausa y de sosiego en la ejecución de nuestros proyectos. No es casual que en el plano tecnológico o en el plano de la economía estemos en lo que se ha venido a llamar desde el 2016 en la cuarta revolución industrial. La era ya no de la conexión, sino de la hiperconectividad, 5G, computación cuántica, blockchain, Internet de las cosas. Desde el MIT lo han llamado la segunda era de las máquinas. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando exclusivamente del uso de Internet. Estamos hablando de un uso de Internet de hiperconectividad y ultravelocidad que amplía en alcance, en velocidad y en impacto a la generación de los años 90 del uso de esa tecnología. Por lo tanto, estamos hablando de un uso súper aprovechable de esa conectividad. El World Economic Forum dice que para el 2025 el 10% de las personas usará ropa conectada a Internet. El 5% de los productos se imprimirán en impresoras 3D. El 90% de la población mundial tendrá acceso constante a Internet. Existirá la primera ciudad de más de 50.000 habitantes sin ningún semáforo y se implantará la primera inteligencia artificial en un consejo de administración de empresas. Ese es un poco el contexto en el que nos movemos. ¿Por qué os digo esto? Porque vivimos en un mundo absolutamente dominado por los datos, y luego hablaremos, si queréis, un poco de la gobernanza de los datos, donde por primera vez en la historia las administraciones compiten con el mercado por el uso intensivo de esos datos. Y eso supone que si somos capaces como administraciones de procesar bien esos datos, seremos capaces de tener una ventaja competitiva en el uso de los mismos para con nuestros ciudadanos. Fijaros que, como decía Jenny Roca, por primera vez en la historia, los humanos podemos generar, compartir y consumir información en tiempo real. Y eso es un avance estratégico. Si las administraciones públicas no somos capaces precisamente de usar esa tecnología en nuestro beneficio, pasar un poco lo que decía Joseba, ¿no? Que al final estaremos teniendo la máxima tecnología y los mayores avances y no estaremos repercutiendo en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo ha afectado esta evolución a nuestra relación con los ciudadanos? Muy sencillo, desde un punto de vista tecnológico, si queréis decirlo así, creando una serie de páginas web donde publicitábamos nuestros servicios y dábamos información. Luego, con el auge de los iPhone a partir del 2007, la aplicación, la generación de los marketplaces y el auge de las aplicaciones por parte de todos. Y ahora la tendencia es a inteligencias artificiales y chatbot conversacionales. ¿Por qué? Porque cada vez las generaciones más jóvenes no quieren utilizar aplicaciones y ni mucho menos páginas web, ya ni les digas llamar por teléfono o descargarse un boletín oficial, sino que quieren conversaciones asíncronas con un bot que les dé la información que solicitan. Desde el punto de vista de nuestro trabajo, han habido fundamentalmente dos tendencias. En primer lugar, la completa digitalización de la cadena de valor de las administraciones, que es justo lo que vamos a ver en este webinar, cómo incluso aceleradamente desde la pandemia hemos impulsado una transformación digital de nuestros principales procesos. Claro, había normativa desde el año 2007 en ámbito estatal, luego acordados de las siamesas desde el año 2015, pero por el camino se habían quedado muchas organizaciones que no habían hecho los deberes desde un punto de vista de transformación digital. Ahora, con la pandemia, digamos que se incrementa esa pulsión desde lo tecnológico y queremos irnos a un mundo digital, pero con carencias. Luego las veremos también. Y el siguiente cambio brutal ha sido también en nuestras relaciones con la ciudadanía. La transformación digital y la digitalización muchas veces supone hacer descabalgar a determinados sectores de la sociedad de su relación con la ciudad, con las administraciones. Está claro que el presencialismo y la relación física con las personas se mantiene y la ley lo respeta, pero si nos obsesionamos en abrir canales digitales y fiar nuestro desarrollo a un mundo enteramente digital,
habrán sectores de la sociedad muy jóvenes o la gente más mayor que se habrán descabalgado a través del uso de esa tecnología por la acuciante brecha que les separa con el uso de tecnología intensiva, ¿vale? Desde el punto de vista interno, vuestros ayuntamientos, nuestros ayuntamientos y todas las administraciones, ¿cómo están cambiando su tendencia de trabajo? ¿Vale? Siempre auspiciados por un incremento de tecnología. En primer lugar, por la automatización de procesos. ¿Qué trae la tecnología en sí misma? Pues muy sencillo. Tareas rutinarias que aportaban poco valor y que hacían humanos, ahora se pueden hacer por máquinas, agilizando los procesos de una forma mucho más sencilla y eficiente. Ojo, no estamos hablando de incorporar tecnología per se para sustituir a humanos, sino sustituir a humanos cuyo trabajo era muy poco gratificante, que aportaba poquísimo valor en la cadena de producción, si me permitís la expresión, y que va a permitir a las administraciones ser mucho más ágiles y eficientes. En segundo lugar, que no es exactamente lo mismo, más tecnología, más digitalización incorporará inteligencia artificial y aprendizaje profundo en nuestros procesos. ¿Qué significa eso? Que más allá del automatismo, seamos capaces de utilizar inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas. No sustituirá al humano, no generará sesgos porque esos algoritmos deben estar muy bien programados, pero es importante que tengamos en cuenta que debemos apoyarnos en tecnología de uso avanzado muchas veces para crecer en otros ámbitos. Y por último, algo que para mí es súper importante y que a veces olvidamos. ¿Todo esto para qué? Bueno, pues lo decía también Iñaki, ¿no? Para acercarnos más a la ciudadanía y generar valor público a través de mejores servicios y servicios de calidad. Pero si no somos capaces de abrir canales de comunicación para que esa ciudadanía de alguna forma empoderada nos diga cuál ha sido su experiencia de usuario a través de ese proceso que hemos venido a llamar TripAdvisorización de los servicios, no vamos a recibir el feedback de si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Un poco por esa autocomplacencia, siempre vamos a querer pensar que lo estamos haciendo muy bien, pero debemos ser capaces de abrir nuestros gobiernos a través de muchos mecanismos, y luego veremos algunos, para que la ciudadanía nos diga, te valoro con 4 estrellas, 5 estrellas, o te suspendo directamente porque los servicios que me estás prestando no me están gustando o no satisfacen mis demandas. Como veis, hay muchas tendencias, y no me voy a detener en el tema de la automatización o el uso de la robotización para sustituir a los humanos, pero a mí me gusta mucho esa cita del periodista argentino Andrés Oppenheimer, que dice que si probablemente tu trabajo desaparezca es porque eres incapaz de explicar en qué consiste. Es decir, los trabajos más sofisticados jamás van a desaparecer, ¿vale? Muy importante también, esto es un poco en la parte de consecuencias del uso de la tecnología, si queréis, de la tecnología en forma desmedida, también por la administración pública. Se suscribe un nuevo contrato social. ¿Por qué? Porque al final se ha producido desde unos años aquí una crisis del trabajo asalariado, ¿no? En la concepción que teníamos de trabajadores que ganan un salario y van progresando profesionalmente y personalmente hasta alcanzar un nivel de vida óptimo, siempre mejor que la generación anterior. Eso se ha roto y el Banco Mundial ya habla de un retroceso en la percepción de la esperanza de vida, ¿no? Y los datos lo avalan. ¿Qué sucede? Que al final se produce una polarización de la riqueza, donde los ricos cada vez tienen más dinero y los pobres cada vez tienen menos. Y es una parte consecuencia del uso de esa tecnología, con lo que se ha venido a llamar el doble filo de la navaja digital. Tecnología que bien utilizada genera puestos de trabajo, incrementa la productividad y es beneficiosa para todos, o tecnología que mal utilizada genera precariedad laboral, abuso de poder y desigualdades. Es un planteamiento que hay que hacerse también porque del lado de la administración pública un uso indiscriminado de la tecnología sin un plan o una hoja de ruta probablemente no sea tan beneficioso como parezca, ¿vale? Pero el camino no es fácil y ahora os apunto simplemente 3 o 4 grandes retos que están en el camino en nuestro proceso de digitalización. En primer lugar, el cambio climático. Bueno, vosotros diréis, ¿y qué tiene que ver el cambio climático con la digitalización? Bueno, muy sencillo. Al final,
el cambio climático es el problema meta al que nos referimos o al que tenemos que hacer frente, y todos nuestros esfuerzos tienen que venir desde el punto de vista estratégico, organizativo y tecnológico a hacer frente al cambio climático. En segundo lugar, muy relacionado con la tecnología, es la seguridad de la información. Estamos absolutamente expuestos a los ataques informáticos, y esa seguridad de la información también es uno de los pilares esenciales dentro de las estrategias organizativas. En tercer lugar, la privacidad de los datos personales. ¿Por qué? Porque si hackean nuestras instituciones, rompen nuestras infraestructuras de seguridad, lo primero que van a querer llevarse son nuestros datos personales. Y por último, relacionado justo con lo que veníamos hablando, la tiranía de los algoritmos. ¿Por qué? Porque al final, si hemos utilizado mucha tecnología con inteligencia artificial, en la medida que seamos capaces de programar esos algoritmos con sentido común, con eficacia, con transparencia, evitaremos que se produzcan sesgos de género, sesgos raciales o desigualdades derivadas precisamente de ese uso de tecnología. Y con esto acabo la parte introductoria. ¿Qué nos encontramos? Pues me vais a perdonar, pero un panorama complejo por lo cambiante, por la incertidumbre que genera. Y en el lado de las administraciones públicas, no hablo de los municipios vascos, que estáis un punto quizá por encima de la media. En general, en términos generales, unas administraciones públicas muy simples, muy llanas, incapaces en la mayoría de ocasiones de hacer frente a esos grandes desafíos. Esa es una encrucijada a la que nos vamos a ver todos en el medio y largo plazo. Simplicidad de estructuras y organizaciones y complejidad de problemas. Y mi pregunta ahora es, ¿a qué retos nos vamos a enfrentar? No esos 3 o 4 desafíos a los que me refería hace un momento. ¿A qué grandes retos desde el punto de vista de la gestión? En primer lugar, precisamente a retos de gestión que tienen que ver con qué trabajamos, con qué velocidad lo hacemos, si somos eficientes, si somos transparentes. En segundo lugar, con retos que tienen que ver con la credibilidad de las instituciones. ¿Por qué? Porque casos de corrupción, malas prácticas, poca integridad institucional hizo caer la reputación de nuestras organizaciones y la ciudadanía retiró su confianza a las mismas, y hay una crisis de legitimidad y de credibilidad. Y eso afecta a las instituciones. Y en tercer lugar, crisis tecnológica o retos tecnológicos. ¿Por qué? Porque al final el uso de toda esa tecnología que estábamos hablando, de inteligencia artificial, del machine learning y toda esa tecnología incorporada en las organizaciones, no es sencilla. Y es importante que seamos capaces de traerla con muchas garantías. Paso estas diapositivas porque es justo lo que acabamos de ver: retos de gestión, mejores procesos, reducir la burocracia, sentido común en la organización. En segundo lugar, abrir nuestras instituciones a la sociedad para hacerlas más confiables. Y en tercer lugar, precisamente, retos tecnológicos. Vale. ¿Sabéis cuáles son, desde mi punto de vista, es una aproximación personal, los paradigmas, las estructuras político-institucionales que hemos diseñado desde un punto de vista conceptual para hacer frente a retos de gestión, retos de credibilidad y retos de tecnología? Pues muy sencillo, lo que hemos venido a llamar gobierno digital o administración electrónica, gobierno abierto o gobierno inteligente. Esos 3 constructos institucionales son los que secuencialmente han venido de alguna forma a hacer frente a esos grandes desafíos. Construimos la administración electrónica, fijaros, desde un punto de vista estratégico, desde la década de los años 2000 hasta ahora, pasando por estos 3 estadios, precisamente para hacer frente a retos de gestión. No es que quisiéramos ser más transparentes, no es que quisiéramos usar tecnología más punta, queríamos ser más rápidos, queríamos ser más eficientes, queríamos tener más trazabilidad, queríamos consumir datos de forma más precisa. Y eso es lo que supuso el gobierno digital, que ahora veremos. El gobierno digital supone transformar la gestión a un enfoque por procesos desde un punto de vista tecnológico. Cosas buenas del gobierno digital. Voy rápido, un concepto acertado de e-administración acuñado por la Comisión Europea en el año 2003,
acordados de cambios organizativos, nuevas estructuras para el impulso de políticas públicas a través de procesos democráticos. En segundo lugar, un impulso normativo grande. En tercer lugar, un ecosistema de aplicaciones maduro tecnológicamente para que eso prosperara. Y en cuarto lugar, un sistema de identidad y firma avalado por el eIDAS a nivel europeo que allana el terreno para interactuar con la administración en plenas garantías. ¿Cuáles son las grandes fallas de nuestro modelo de administración electrónica? Las grandes fallas. Desde mi punto de vista, el ser incapaces de trasladar un modelo integral y holístico de administración electrónica en país, es decir, de España, que luego podamos aterrizarlo a nivel autonómico y a nivel local, pero desde arriba un complejo entramado de herramientas que seamos capaces de unificar para que luego podamos escalar. En segundo lugar, la ausencia de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Los que han tenido suerte de coordinarse a nivel autonómico, a nivel local, lo han hecho bien, pero cuando hemos tenido que coordinarnos con el Estado hemos tenido problemas. En cuarto lugar, la desconfianza con el mercado. Y me vais a permitir, es una percepción personal, que cuando desplegamos modelos de administración electrónica o consumimos herramientas y vamos al mercado a comprarlas, siempre hay cierto grado de desconfianza, ¿no? No trabajamos en común con ellos para desarrollar esas estrategias. El gobierno abierto, como segundo constructo institucional que ha venido a dar cobertura a esos déficits de credibilidad, es lo que todos conocemos como la aglutinación de la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración, los datos abiertos, y no es más que incorporar en el ADN de nuestras instituciones la apertura de las mismas para que la ciudadanía se incorpore en la toma de decisiones públicas. Cosas buenas también, avalado mucho a nivel institucional y políticamente, lo que es lógico. En segundo lugar, no trae consecuencias o complejidades a nivel técnico. Y en tercer lugar, hay un gran movimiento alrededor de la OGP que empuja el gobierno abierto. Como cosas negativas dentro del gobierno abierto, hombre, yo también, un poco desde mi aportación personal, la gente no se lo acaba de creer, ¿eh? No hay un gran consumo de herramientas, no hay grandes procesos participativos donde la gente se apasione por participar, y digamos que en la parte social no estamos consiguiendo tirar de los ciudadanos para que formen parte de nuestros gobiernos, ¿vale? Y luego, la última crítica, si queréis, o comentario a nivel personal, es que superada la ola del año 2015, 2013, 2014, 2015 de las leyes de transparencia, digamos que todo ese auge y esa tendencia de aperturar gobiernos cayó o se ha estabilizado, ¿no? Y digamos que se ha sujetado más a una ola que a otra cosa. Y esta es una diapositiva trascendental para que entendamos cuál es la evaluación, mejor dicho, la evolución de lo que conocemos por gobierno digital o administración electrónica. No construimos un gobierno digital solo para ir más deprisa. No construimos un gobierno digital para ser más eficientes. No construimos un gobierno abierto para ser transparentes y dar cabida a la participación ciudadana. Construimos transparencia, construimos administración digital para tener gobiernos digitales inteligentes que permitan ofrecer servicios de calidad de forma proactiva, es decir, sin esperar a que vengan a consumirlos. En segundo lugar, ajustados a las necesidades reales de la ciudadanía, porque las conocemos. En tercer lugar, sin estar esperando nada, ni estar sujetos a plazos, sino que en cualquier momento activamos esa oferta a través de una demanda que conocemos y en cualquier lugar. Por lo tanto, los datos que tenemos de la ciudadanía y que sabemos que procesamos masivamente nos permiten utilizar inteligencia en el gobierno precisamente para aproximarnos a la ciudadanía, darles precisamente lo que piden en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? El clásico ejemplo de una oficina de atención ciudadana que viene un ciudadano a pedir la renovación o a pedir una licencia de obras, y como sabemos que le caduca el bono de la piscina y a sus hijos el carnet de la biblioteca, automáticamente le ofrecemos la renovación automática y mandárselo a casa sin ningún coste. Es decir, al final, esa evolución de gobierno digital, gobierno abierto y gobierno inteligente, que podría ser una linealidad en el tiempo
en cuanto a la concepción del mismo, no es más que una construcción a mayores de lo que viene a ser un gobierno del siglo XXI, ¿no? Un gobierno de calidad. Yo quiero pensar en una concepción de hombros de gigantes, ¿no? Es decir, que primero hemos creado administraciones electrónicas, hemos tirado una capa de gobierno abierto y al final una capa de inteligencia organizativa para precisamente dar lo que nos piden los ciudadanos. Vale. Me meto en la estrategia y avanzamos un poquito más. Necesitamos una estrategia y luego un plan, pero por este orden, ¿vale? Y no al revés. Fijaros, la estrategia es escoger las mejores opciones y focalizarse en ellas. La estrategia es saber dónde queremos ir. La estrategia es definir una conceptualización de nuestra razón de ser y una visión de futuro. Eso es la estrategia. Y sé que en el webinar ahora hay representantes políticos, me vais a permitir que diga que en la mayoría de ocasiones la formulación de la estrategia a alto nivel es una de las grandes responsabilidades corporativas. ¿Por qué? Porque es imposible, y este es un mensaje que me gusta dar, lo doy internamente y lo doy donde puedo. Una de las grandes responsabilidades de la élite política es formular la estrategia de la organización. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la gestión, los servicios, los negocios transversales anclarán el desarrollo de sus políticas sobre la base de la hoja de ruta marcada por la dirección. Por lo tanto, formular una estrategia corporativa, generar una visión en el medio y largo plazo de la organización es responsabilidad política. El aterrizar eso en el plano de la gestión es responsabilidad técnica. En segundo lugar, la planificación es coger esa estrategia y aterrizarla, traducirla, modularla, incorporarla en los planes de acción de la organización. Se establece a través de la asignación de recursos humanos y materiales para la consecución de los fines marcados por la estrategia. ¿Cuál es el problema? Muchas veces que tendemos a consumir estrategia y planificación. Y al final planifican los políticos y formulamos la estrategia de los técnicos, cuando en realidad hay que hacer una inversión de esos dos planteamientos. La literatura habla de que estamos sujetos muchas veces a una parálisis por análisis, ¿no? Planificamos muchísimo más que formulamos la estrategia, cuando lo importante es el concepto meta, cuando lo importante es tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Las líneas maestras las han formulado Iñaki y Joseba en 2 minutos cada uno. Foco en la ciudadanía, calidad de los servicios, transformación digital para hacer frente al cambio. Ojo, que es muy fácil a lo mejor de decir, de formular, pero eso hay que escribirlo. Y hay que armar una conceptualización organizativa para que luego se aterrice desde el punto de vista de la gestión precisamente hacia ese camino. Y que no tengamos diferentes departamentos que cada uno se busca su propia estrategia porque no hay una estrategia a nivel corporativo, ¿vale? Muy importante. Para terminar esta parte, que sepamos que toda estrategia y toda planificación tiene que venir asociada a un círculo de mejora continua, a un círculo de Deming, donde debemos ser capaces de medir para evaluar constantemente nuestras acciones. Bueno, muy famosa es la cita de Lord Kelvin: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y debería ser relativamente fácil hacer esto, porque acordaros que tenemos un montón de datos para hacerlo. Por lo tanto, la incorporación de esa inteligencia en la medición solo nos va a dar resultados positivos. Innovación como mecanismo de supervivencia. Y voy terminando. No quiero despedirme de mi aproximación inicial sin hablaros de la innovación, porque este webinar, que es muy técnico desde el punto de vista tecnológico y de aterrizar conceptos clave, peca de lo que pecan todas las partes técnicas, de intentar dejarlo todo atado. Pero en un mundo absolutamente tan volátil como el que nos encontramos, la innovación representa una palanca de cambio transformadora. ¿Cómo? Incorporando en el ADN de las organizaciones la capacidad de encontrar soluciones a problemas complejos
a través de soluciones innovadoras. A mí me gusta mucho esta cita de Álvaro Ramírez Alujas cuando te dice que la innovación es un principio universal de supervivencia de los sistemas y no una moda, una tendencia del management. Es decir, que cuando oigáis innovación pública, escuchad con atención, porque muchas veces aportan conocimiento a problemas complejos donde la tecnología o los juicios de valor se han estancado y la innovación incorpora soluciones alternativas que muchas veces también son positivas. Y termino. Algunas propuestas de buenas prácticas para permitirle que Conchi continúe con estas aproximaciones, ¿vale? Os he traído 3. En primer lugar, la de Sant Feliu de Llobregat, donde utilizan el teletrabajo como una capa más dentro de la transformación digital. Sant Feliu de Llobregat, yo no sé si lo conocéis, Mario Guacil, Asten Moro, construyen desde muy antiguo una organización sobre la base de lo que os decía, una estrategia bien clara desde el punto de vista político, bien asentada en grandes herramientas generalistas a nivel transversal y sobre el que van tirando capas de negocio, georreferencia, datos de población, datos económicos, datos sociales, para nutrir a los diferentes servicios. Eso les permite incorporar el teletrabajo como una forma de gestión deslocalizada sin tener ningún tipo de tensión con su organización. Bueno, os dejo el enlace un poquito más abajo para que podáis explorar un poquito más. Chatbots conversacionales en materia de contratos públicos. Alcalá la Real. Alcalá la Real es un municipio pequeñito de Andalucía donde usan chatbots conversacionales en Telegram para dar soporte a los contratistas, para ver cómo están el plazo de las proposiciones, cómo están los expedientes. Es decir, más allá de place de la plataforma y del expediente administrativo, el chatbot les ofrece información de calidad para hacer frente precisamente a una materia tan compleja como es la contratación pública a un único sistema de prescriptores como son los contratistas. Y por último, Castro Urdiales Smart People 2020-2039, que es un proyecto premiado por los compañeros de Ecotec como fórmula organizativa de éxito a futuro. ¿Por qué? Porque hacen un diseño organizativo con análisis prospectivo sobre la evolución de su plantilla, las jubilaciones que van a tener y sobre todo la forma en que van a tener que retener el talento que se jubila a través de lo que se llama la gestión del relevo generacional y la gestión del conocimiento experto. Identificar con un mapa crítico de conocimiento quiénes son las profesiones que no, o los profesionales que no podemos dejar perder. Identificar también qué profesiones nuevas debemos reclutar. Generar un mapa con una evolución de profesiones que se van y otras nuevas que se incorporan y un nuevo enfoque en la estructura organizativa para dar cabida a esas transformaciones. Y yo espero no haberme pasado mucho con el tiempo y acabo con 3 afirmaciones. Vivimos en ese contexto de incertidumbre que sobre todo lo que nos hace es reflexionar un poco en el qué y en el cómo, como organizaciones, ¿vale? Debemos orientar a nuestras organizaciones precisamente hacia modelos jurídico-institucionales sostenibles. Resiliencia, decía también Iñaki hace un rato. Cuando hablo de modelos jurídico-institucionales sostenibles, hablo de cuando queremos orientar nuestra organización hacia un modelo de administración electrónica, eso no es incorporar tecnología y dejarla caer. Cuando hablamos de gobierno abierto, no es abrir un portal de transparencia y dejarlo caer. Cuando utilizamos un chatbot, no es abrir un chatbot y dejarlo caer. Debe estar todo incorporado en un modelo organizativo con una visión holística de las cosas, con un propósito. Y el propósito lo marcará el equipo de gobierno, la hoja de ruta política, a través de una estrategia, ¿vale? Y lo último, que todo ese proceso durante el cual nuestra organización va evolucionando, se debe documentar en una planificación, ¿vale? Para saber cuál va a ser nuestra necesidad en términos humanos y materiales para luego también poderse evaluar, ¿correcto? Y yo creo que con esto ya he acabado, chicos. Perdón, y el mundo local es el escenario propicio para el cambio y la innovación. Me olvidaba.
Es cierto que el mundo local, a veces no nos damos cuenta, que es el mejor terreno abonado para los cambios. ¿Por qué? Porque al final, muchas veces jugamos tan a la desesperada que se nos permite utilizar la innovación para hacer frente a esos grandes retos. No suele suceder en otros niveles de gobierno superiores y al final la innovación prospera mucho en el mundo local y ese benchmarking nos va a permitir a todos desplegar estrategias de conjunto. Una cita de Xavier Masset: necesitamos organizaciones mucho más flexibles. Os recomiendo su libro de Esquivando la mediocridad. Muchas gracias, chicos. Espero no haber sido muy extenso. En este caso, Borja, por cierto, tenemos a Xavier Marcet en enero en Bilbao dentro de este proceso, de este proyecto de Nos va a encantar. ¿eh? O sea que seguramente será muy interesante. También tenemos a Asten Moro también para hablar también de gobierno abierto, o sea que más o menos pues las referencias que has dado están un poco en la sintonía que estamos trabajando. Bueno, gracias por la presentación, Borja, y seguro que en la segunda parte, después de Conchi, habrá cuestiones y preguntas concretas que te lanzarán algunos y algunas colegas técnicas y políticos de los diferentes municipios. Vamos a seguir adelante, vamos a dar paso a Conchi García Dieguez, que como decía antes, va a abordar la otra parte un poco de esta cuestión, que es pues cómo conseguimos que las organizaciones acepten y adopten el cambio profundo que supone en muchos casos la digitalización, y cómo conseguimos también que la ciudadanía primero conozca, sea consciente y utilice de manera progresivamente creciente las herramientas que ponemos a su disposición para digamos, facilitar pues, sus diferentes trámites y en general mejorar un poco la calidad de vida, que es el objetivo final de la administración pública local. Para ello, como decíamos, pues tenemos a Conchi, que va a dar esa visión. Conchi García Dieguez es licenciada en Ciencias Matemáticas. Ha trabajado tanto en la parte de la administración como en la parte de la empresa privada, de la consultoría privada en este ámbito. Actualmente es consultora en Madrid Digital y profesora asociada de Machine Learning e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Yo conozco a Conchi hace algunos años y siempre le he oído hablar mucho, ¿no? de que el reto de la digitalización es sobre todo el reto de las personas, y un poco es donde queremos poner el foco en esta segunda presentación, que es, porque quizás un poco la parte más olvidada, ¿no? de la digitalización. Hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de planificación, de estrategia, pero hay muchos procesos que hemos visto ir cayendo porque no han funcionado bien, y cuyo principal problema no era la tecnología, sino era pues que las organizaciones no han sido capaces de integrar esa tecnología y de incorporarla como parte de una nueva manera de trabajar, ¿no? Así que sin más, Conchi, gracias también por tu presencia y adelante, Aurrera. Pues muchas gracias, Joseba, por la introducción, y antes de empezar con la exposición sí que me gustaría recordar unas frases que me han resonado mucho de las personas que me han precedido y que, queda muy poquito por decir, pero voy a intentar decirlo. En primer lugar, me ha encantado que Iñaki nos transmita que la transformación digital de la administración local es una necesidad, pero me ha gustado mucho más escucharle que las personas están en el centro de esta transformación digital o de cualquier otra transformación de la administración. En cuanto a lo que ha planteado Joseba como una especie de definición o objetivo de lo que es esa transformación digital, estoy completamente de acuerdo con él, que sobre todo es una nueva forma de hacer las cosas para mejor hacia el ciudadano, hacia el interno de la administración digital. Y luego en la exposición de Borja me ha permitido prácticamente tocar la visión que nos transmitía, ¿no? Pues porque ha introducido perfectísimamente el contexto en el que nos encontramos, un contexto pues líquido, fluido, ¿verdad? Ha planteado una responsabilidad política para poder cristalizar todas esas oportunidades y neutralizar los riesgos en torno a una estrategia.
ha profundizado en que una estrategia sin un plan, pues la verdad es que difícilmente va a llevarnos a los objetivos y luego, bueno, pues nos ha mostrado también pues una serie de buenas prácticas en diversas administraciones públicas que, como digo, pues según lo comentaba, me permitía casi tocar lo que tenemos que hacer. Y ahora nos queda pues una parte que en mi opinión es súper importante, que es la de las personas. Antes de comenzar, simplemente comentaros que vengo del lado oscuro, ¿eh? O sea, porque prácticamente casi toda mi vida profesional me he dedicado a ayudar a las organizaciones a transformarse, públicas y privadas, con la ayuda de la tecnología. Y en ese sentido, pues siempre me preguntaba, después de construir sistemas o herramientas que poníamos a disposición de las personas y que no acogían con alegría, sino que en algún caso con algún sentimiento de que les ralentizábamos sus trabajos, ¿verdad? Me preguntaba que esto por qué era. ¿Alguna vez os habéis sentido frustrados cuando vuestra organización ha puesto a vuestra disposición herramientas informáticas? Porque los usuarios para los que yo trabajaba en muchas ocasiones sí se han sentido así. Y bueno, pues la vida me ha traído la suerte de en los últimos años, después del COVID, poder trabajar en la transformación digital de la Comunidad de Madrid, en este caso del lado de las personas. Y he descubierto una palabra nueva, que es la palabra adopción. Yo he estado 30 años trabajando en implantación y ahora en los últimos 3, 4 años he descubierto la adopción. Y para mí tienen un contenido, un concepto muy importante. La implantación es una imposición externa. Te pongo a tu disposición unas herramientas para que las uses y a ver si tienes la suerte de hacer más fácil tu trabajo. La adopción es un convencimiento interno, que es, anda, mira qué recursos tengo a mi disposición, voy a ver cómo los utilizo y voy a ver si me ayudan en el trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría trabajar con vosotros la parte de la adopción, porque es muy importante la estrategia, es muy importante el plan, son muy importantes los objetivos, son muy importantes la tecnología, pero en mi opinión es fundamental que las personas descubren las ventajas de eso que le estamos ofreciendo y por convencimiento propio, pues lleguen a adoptarlo, ¿verdad? Y en este sentido no es que tengan que hacerlo solos, hay formas de acelerar ese proceso. Y bueno, sin más introducción, pues voy a proyectar y nos ponemos a comentar el contenido. En este caso, he titulado esta webinar como El viaje a lo digital adoptando el cambio, por este elemento que me resuena de lo que es la parte de la adopción. Y en esta exposición pues descubriremos, entre otras cosas, qué tiene que ver Darwin con la transformación digital en las administraciones públicas del lado de la persona. En este sentido, me ha resonado especialmente esta frase, ¿verdad? La de que no sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Y me ha resonado la frase como un objetivo para la supervivencia de la administración. O nos convertimos en una administración del siglo XXI que dé respuesta a la sociedad y a nuestros ciudadanos, o difícilmente podremos mantener un lugar de soporte a esa sociedad. Y entonces la digitalización ha venido a ayudarnos a adaptarnos a esas demandas sociales que nos da la sociedad en este caso. Como comentaba Borja, estamos en la cuarta revolución digital, con un montón de tecnologías bulliendo, sobre todo para lograr la hiperconexión. Comentaba el compañero que hay quien dice que estamos en la era de las máquinas. Yo prefiero decir que estamos en la era de las personas, del empoderamiento de las personas con ayuda de las máquinas, ¿no? Lo que son las tendencias human to human, ¿vale? En este sentido es poner a las personas en el centro. Entonces, en esta transformación digital, la tecnología es importante, en mi opinión, pero más como una herramienta que como un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es la mejora de la administración y de los servicios públicos en torno a los 3 elementos que nos contaba Borja, y con la punta última del gobierno inteligente. Y para llevar a cabo todas estas cosas, claramente tenemos que montar una estrategia que nos permita aprovechar las oportunidades, contener los riesgos, seguir reforzando nuestras fortalezas
y de alguna manera ir neutralizando esos desafíos, trabajando de otra manera, dejando de hacer lo que no funcionaba. Entonces parece que con la tecnología y con la estrategia y la planificación tenemos todo, ¿no? Pero en mi opinión no tenemos todo, porque ¿qué nos falta? Para ver qué nos falta, me gustaría que reflexionaseis sobre la siguiente pregunta. ¿En qué medida el éxito de esta transformación digital depende de las personas? De las personas que están dentro de vuestra organización, de las personas a las que dais servicio, los ciudadanos, las empresas. ¿En qué medida depende? Si estas personas no se suben al carro de lo que estamos construyendo, ¿vamos a tener éxito o se va a quedar a medio camino? Y encima vamos a estar frustrados. Nos tenemos que hacer preguntas de cuántos de los resultados que queremos obtener dependen de la adopción de ese cambio, quién tendrá que cambiar su forma de trabajar y cómo, y sobre todo cómo acompañar a las personas impulsando ese cambio y sosteniendo ese cambio. Porque una vez que hemos llegado, en el plan que nos planteaba Borja, ¿verdad? Luego tenemos que entrar en el círculo de la mejora continua, pero sobre todo también tenemos que acompañar en la mejora continua a las personas para sostener ese cambio, hasta que llegue el siguiente, que va a llegar pasado mañana, ¿vale? O sea, que en ese sentido sí que anticipamos que el cambio será continuo. Aquí querría resaltar que, en mi opinión, las personas son los principales facilitadores del cambio en la organización. Todo lo demás es imprescindible y es responsabilidad en mucho caso liderar desde la responsabilidad política. Pero acompañar a las personas es además una responsabilidad corporativa, que además debiéramos hacerlo simplemente por pragmatismo, porque si no les acompañamos, esta adopción va a tardar en llegar y nosotros queremos que se adopte rápidamente, ¿vale? En este sentido, me gustaría compartir con vosotros otra frase de Mike Rouse, un arquitecto que me resuena especialmente, donde dice: la tecnología es una ciencia y hacer que la usen es un arte, ¿vale? Entonces, aquí os propongo levantar nuestro lado lúdico de la persona, ¿verdad? Y bueno, pues ser artistas para hacer esto. Pero como soy matemática, además este arte va a venir soportado pues una estrategia, por un plan y por una metodología. Pero poniendo a las personas en el centro y llamando de alguna manera a su convencimiento interior, ¿vale? En este sentido, me gustaría también contaros, en mi opinión, qué es una transformación digital desde el lado de las personas. Básicamente nos llega un cambio, que en este caso es la transformación digital, la estrategia y el plan que nos planteaba Borja, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos que esa estrategia desplegarla por la organización a través de las personas y que la ejecución de la estrategia tenga la mínima brecha con respecto a su definición, porque si no habremos fracasado. En ese sentido, con estas metodologías y sistemas de gestión del cambio, lo que trabajaremos es ayudar a las personas a que lo adopten y a que cambien sus comportamientos en esa nueva forma de hacer que nos planteaba Joseba, ¿verdad? Pero además esto, en mi opinión, tampoco es suficiente, porque necesitamos que ese conocimiento impregne a la organización, activando ese cambio dentro de la organización, ¿vale? A través de las personas, pero que llegue a la organización. Y una vez que hayamos conseguido todo este caminito, habremos llegado a una transformación cultural exitosa que en este sentido viene dinamizada por la digital, pero que pasado mañana vendrá por otros drivers. Además, cuando una organización ha cubierto con éxito estos caminos de cambio, se convierte en una organización resiliente a futuros cambios y está preparada para asumir los siguientes con mucha menos resistencia y mayor agilidad, ¿vale? Entonces, ahora lo que os voy a contar es cómo afrontar este círculo en una administración pública. En primer lugar, para esto también necesitamos una estrategia. En esa estrategia, básicamente, necesitamos, en mi opinión, contestarnos a varias preguntas. La primera es: ¿cuál es el propósito de esta transformación digital en la administración local o en vuestra administración en particular? Tenemos que identificar los beneficios a ciudadanos y empresas y hacia nuestros propios profesionales que puede traernos las tecnologías. Y en eso, pues posiblemente identifiquemos nuevos servicios,
una orientación hacia la ciudadanía para hacer mejor características de los servicios e incluso que la administración internamente pues, sea más eficiente, sostenible y transparente. Una vez que hemos visto la visión de a dónde queremos llegar, lo siguiente que nos tenemos que preguntar desde el lado de las personas es qué necesitamos de nuestros profesionales, qué cosas necesitamos que dejen de hacer, qué cosas necesitamos que empiecen a hacer, qué actitudes, qué conocimientos, qué habilidades necesitamos desarrollar. Y en ese sentido lo que podemos trabajar es montar el modelo objetivo de profesional que necesitamos en nuestra organización para capacitarles por competencia. Aquí hay varios marcos y en este sentido os recomiendo en particular pues el que ha trabajado el INAP con otras administraciones públicas españolas que personaliza el marco europeo DICOM para lo que es la función pública. En este sentido, con este marco lo personalizaremos para la administración que tenemos y, bueno, pues montaremos por cada uno de los colectivos y función el modelo objetivo de competencias al que queremos llevar a esas personas y los itinerarios para llevarlos a cabo. Con ese modelo objetivo, ahora volveremos a pensar en las personas y es cómo facilitarles el que recorran ese camino de donde están a donde necesitamos que estén. Y ahí lo que aplicaremos serán metodologías y sistemáticas de gestión del cambio, pero del lado humano, fundamentalmente poniendo a las personas en el centro, como decía Iñaki. En este viaje son muy importantes todas las personas de la organización, interna y externa, pero hay unos agentes que les va a tocar trabajar con mayor profundidad, que son los líderes, es decir, los jefes, los gestores, los políticos, porque viene bastante documentado en muchos observatorios de gestión del cambio que las personas que más eficientemente pueden comunicar ese cambio y acompañar ese cambio a las personas de una organización son sus líderes. Entonces, en este sentido, acompañar a los líderes para que los líderes acompañen al resto de las personas es algo bastante importante. Por otro lado, otras personas muy valiosas para facilitar ese cambio son los iguales dentro de la organización que creen en ese cambio. Entonces, será importante desplegar redes formales de impulsores digitales. Y luego os hablaré también de que una unidad organizativa, la Oficina de Gestión del Cambio, puede poner foco en que esto sea mucho más rápido. La cuarta pregunta es la hoja de ruta, el plan que comentaba Borja, digamos, para la parte político-técnica, pues también necesitamos un plan del lado de las personas, de forma que podamos desplegar planes de desarrollo personalizados para afrontar este cambio para cada una de las personas de la organización, con despliegues de capacitación para aprender haciendo y, si es posible, soportados en un campus digital que nos permita automatizar todo lo posible este proceso. Y la última pregunta es cómo sostener el valor del cambio, porque no nos vale solo cambiar y que la cosa se quede en el comportamiento de la persona, sino que se tiene que solidificar de alguna manera en lo que es la propia organización, activando ese conocimiento clave que reside en los profesionales y que pueda transmitirse entre ellos con facilidad, planificando la gestión de la rotación con programas habilitantes y mucho más, teniendo en cuenta que tenemos una función pública con una edad media alta y que, bueno, pues se van a ir y van a venir otros. Entonces, esto es fundamental en este momento. Y luego, bueno, pues también con esa activación del conocimiento nos permitirá a la organización una toma de decisiones más rápida, porque tendremos un conocimiento global de estos procesos. ¿Bien? Una vez que hemos trabajado la parte de la estrategia, bajamos al plan. Y en este caso lo que desplegamos es, en torno a esta transformación cultural, 4 líneas de acción. Vamos a ver el liderazgo en gestión del cambio, vamos a ver la capacitación por competencias de las personas de la organización y de la ciudadanía incluso, la gestión del conocimiento para activarlo y una línea de comunicación que permitirá que las otras 3 anteriores vayan fluidas y suaves
para llegar a estos objetivos del éxito de esa transformación. Las metodologías que vamos a aplicar de cara a la gestión del cambio son las lideradas por PROSEI. PROSEI es una organización internacional que lleva más de 20 años, 25, desplegando metodología en torno a la gestión del cambio, poniendo foco en las personas, ¿verdad? Y que, bueno, en mi caso la conocí desplegando un plan de transformación cultural para la Comunidad de Madrid para la implantación del teletrabajo. Es la tecnología que sugiere en este caso Microsoft para la mayor parte de transformación cultural asociada a transformación digital. Y lo que me gustó de esta tecnología, de esta metodología, es que se centra del lado de las personas tratando de ver las fases por las que una persona atraviesa hasta llegar a adoptar el cambio. Fueron a las primeras equipos de trabajo a los que escuché la palabra adopción con el sentido que hemos dado. Y ahora veremos cómo aplicarlo, pero básicamente el llamarse ADKAR son las iniciales de la metodología en inglés y viene de una primera fase de conciencia, donde la persona descubre que hay una posibilidad de cambio, una de deseo, donde tenemos que acompañarle para que identifique qué elementos hay para él, para que deseen subirse al cambio. Una vez que la persona desea ese cambio, tenemos que facilitarle el conocimiento que supone poder ejercitar ese cambio y la habilidad, ¿verdad? Y una vez que la persona está convencida y está capacitada para afrontar el cambio, tenemos que seguir trabajando con el refuerzo, en esa mejora continua, en esa sostenibilidad, que no se baje del burro, por así decirlo. En este sentido, la metodología de PROSEI, además de plantear elementos hacia las personas, plantea elementos hacia la organización y hacia el proyecto y elementos para poder medir el triángulo que comentan aquí, donde de alguna manera se ve cómo impulsar a estos líderes y patrocinadores, cómo acompañar al lado del proyecto técnico-político con el acompañamiento de las personas. Y, bueno, pues despliega un plan de trabajo en torno a 3 fases, donde primero se prepara el enfoque en la organización, después se trabaja con el proyecto en gestionar el cambio y una vez que el cambio ya está desplegado y funcionando, tanto del lado técnico como del lado de las personas, pues trabajamos en sostener los resultados. Esta metodología plantea que los resultados de la organización son el resultado colectivo del cambio individual. Entonces, si veis, estamos poniendo a las personas en el centro. Insisto, personas internas y personas externas, es decir, profesionales públicos por un lado y ciudadanos por el otro, porque al final el para qué hacemos las cosas entiendo que es para el ciudadano. Entonces no podemos ser aquí absolutistas, ¿no? Pero tenemos que contar con el ciudadano y que nos acompañe o acompañarle en ese proceso. Vale. Si aplicamos esa tecnología del lado del liderazgo, ¿vale? Pues lo que tenemos que plantear y trabajar con los líderes, que son los agentes de primera línea, es que interioricéis qué supone la transformación digital, pero no así en vacío, sino para vosotros, para vuestra unidad organizativa, para vuestra administración, para vuestro grupo, para levantar qué hay para vosotros, en primer lugar, y qué hay para vuestro equipo. Porque si vosotros no encontráis un fundamento de que esto es beneficioso para vosotros como persona, difícilmente os va a salir el convencer a las personas de vuestro equipo. En ese sentido, también será interesante, aparte de escucharle, por supuesto, y ahora veremos cómo, una vez que estamos todos convencidos, cómo desarrollarnos para nuestro día a día, porque tendremos que convivir con lo que estamos haciendo hasta ahora e irnos introduciendo también en estos mecanismos de aprendizaje. Y una vez que hayamos alcanzado el cambio, ¿cómo sostenerlo? ¿Vale? Ahora bien, estas actividades que tiene que hacer el líder, tiene que hacerlas totalmente integrado con su equipo, que son los agentes protagonistas, porque tanto las personas de su equipo como los ciudadanos son los finalistas del cambio.
Entonces, tenemos que ayudar a nuestros equipos a descubrir qué supone para ellos la transformación digital, aconsejarles, de alguna guiarles en cómo aprender y, por supuesto, una vez que han alcanzado los resultados, no olvidarnos de reconocer los éxitos, que es que a veces se nos olvida esta parte y entonces es muy importante reconocer esos éxitos tanto para la persona como para el resto de la organización, ¿no? O sea, para ir avanzando poco a poco. En cuanto a la capacitación por competencias, es una vez que ya todas las personas, líderes y profesionales, se han convencido y desean abordar esa transformación, tenemos que acompañarles con esta capacitación. Entonces, como lo que queremos es cambiar comportamientos, lo que tenemos que trabajar desde la competencia son dotar de conocimientos, plantear actividades e incluso dinamizar actitudes. Eso lo hacemos en torno a un modelo competencial objetivo, que es el que definimos en esa estrategia. Con ese modelo competencial objetivo por colectivos y funciones lanzaremos un diagnóstico en respecto a la población de nuestra organización para ver en qué grado están de madurez y en base al grado de madurez que tengan comparado con el grado de madurez objetivo al que queramos llegar, pues configuraremos los planes de desarrollo. En este sentido, como decía, pues hay un marco para la parte de las competencias digitales, también hay otro marco para lo que es las competencias de la gestión del conocimiento y también existen marcos para competencias en liderazgo. Bien. Una vez que tenemos también capacitadas a las personas y de alguna manera cambiadas sus comportamientos, acompañando a estas personas para cambiar sus comportamientos, ahora trataremos de activar el conocimiento como un activo importante de la organización, porque los datos son unos activos importantísimos de la organización, pero el conocimiento también. Y no puede quedarse como un conocimiento volátil, como un conocimiento propio y egoísta, como un conocimiento tácito, que cuando llega una persona y la introducimos no somos capaces de explicarle cómo tiene que hacer las cosas, ¿verdad? O como un conocimiento individualizado, donde cada uno se conoce la parte del proceso, pero nadie en la organización se conoce el proceso entero, con lo cual es complicado tomar decisiones. Y, por supuesto, aligerar la parte repetitiva para hacerla automatizable, quedarnos con la parte, digamos, menos repetitiva. No se trata de saber más, se trata de aportar valor. Y con esta activación del conocimiento, la idea que plantearíamos desde esta línea es elaborar un modelo de gestión del mapa de conocimiento corporativo, abordar un programa habilitante para las carreras profesionales de cada una de las personas de nuestros colectivos y montar un plan de gestión de las rotaciones del relevo generacional, impulsando en este caso esta transformación, pero esto es válido para cualquier otra. Un elemento que nos puede ayudar a tener más éxito incluso entre las estrategias y la ejecución, ya sean las estrategias que nos comentaba Borja, político-técnicas o la estrategia de gestión del cambio que estamos planteando aquí, es la oficina de gestión del cambio. Pero para ver cómo nos puede ayudar la oficina de gestión del cambio, pensemos un momento la brecha que existe entre la formulación de una estrategia y la consecución de resultados. ¿Por qué fallan? ¿Por qué a veces unas buenas estrategias resulta que tienen unas malas ejecuciones y no consiguen muchos resultados? En mi opinión hay muchas causas, puede haber muchas causas, pero hay una fundamental que son las personas de nuevo. Y es que en muchos casos las personas de la organización no conocen la estrategia, no se les ha comunicado suficientemente bien. Por otro lado, nos dedicamos una gran parte del tiempo a labores del día a día, a labores operativas. Nos olvidamos de que hay que dejar tiempo para la parte estratégica y para la parte táctica, en todos los roles de la organización. Y por último, es que la estrategia en muchos casos no se traduce en objetivos de los diferentes centros directivos o unidades organizativas. Entonces, todo el mundo está desaforado intentando hacer cosas, pero como en distintas direcciones. Y entonces, bueno, pues es muy complicado llegar a esa visión que tuvo la organización en un momento dado. Entonces, entendemos que
Es muy importante la planificación y el desarrollo de la estrategia. Es muy importante la gestión del desarrollo de la estrategia, es decir, la ejecución del plan. Pero entendemos también que sí que es muy útil el tener una unidad organizativa que se preocupe de reducir esa brecha. ¿Vale? Y en este sentido, entendemos que esta Oficina de Gestión del Cambio pues, podrá ayudarnos a conquistar los resultados estratégicos de esta estrategia de digitalización o de cualquiera. Y aquí simplemente recordaros, y aunque es una frase por sí también, de que alcanzar el éxito depende de conseguir movilizar a las personas en la dirección correcta. Y entonces eso significa que tenemos que bajar la estrategia a la táctica y la táctica a la operativa. Y hacer en todo momento ver qué es lo estratégico y qué es lo accesorio, para que cada cual pueda ser autónomo y tener las decisiones en su día a día para que esa brecha sea cada vez menor. Bien, con este plan que os he esbozado en cuanto a estas 4 líneas, ¿qué resultados queremos obtener desde el lado de las personas? Pues queremos tener resultados en 3 aspectos: calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, atracción y retención del talento en la función pública y tener una organización resiliente a futuros cambios, porque en el futuro, si algo va a haber, es cambio. En cuanto a la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos del lado de las personas, pues con esto conseguiremos una involucración activa y visible de los líderes, que conseguirá un acompañamiento hacia el resto del equipo y facilitará la adopción integral del cambio que hemos visualizado. ¿Vale? Ahora, desde el lado de los profesionales, ¿verdad? Lo que también tenemos es el despliegue de planes de desarrollo profesional. Me gustaría que en la función pública, los empleados públicos, tengamos claro cuál es mi plan de desarrollo profesional. Yo he estado 15 años en la empresa privada y ya llevo 18 en la pública, y en la pública echo de menos a veces tener claro, yo no lo tengo, el plan de desarrollo profesional que tengo en mi organización. Y esto también nos dará facilidades para movilidad. Y luego, en cuanto a la organización, bueno, pues aquí lo que la organización tendrá es una percepción positiva del cambio. Los profesionales que constituimos la organización seremos menos resistentes, y lo que también acompañaremos con todas estas medidas a reducir cada vez más las brechas entre la formulación y la ejecución estratégica. Ya voy acabando y básicamente voy a compartiros pues 10 tácticas para gestionar la resistencia dentro de mi organización y alguna otra idea para gestionar la resistencia ante la ciudadanía. En cuanto a las 10 tácticas principales para gestionar la resistencia, es muy importante escuchar y entender las objeciones con respeto, intentando ver cuáles para vosotros son rotundas y cuáles son desmontables. Enfocarnos en qué queremos hacer y dejar autonomía a cada una de las personas para cómo. Eliminar las barreras, porque una vez que ya hemos identificado las objeciones, si de verdad identificamos barreras rotundas, tenemos que ver la manera de ayudar a neutralizarlas. Comunicar las opciones y las consecuencias de hacer o no hacer este cambio, de adoptar o no adoptar este cambio de una forma clara. Generar esperanza, pues porque ya hemos afrontado las administraciones públicas muchos cambios y hemos tenido éxito, en unas más, en otros menos, pero somos capaces. Mostrar beneficios de manera real a cada una de las personas, a cada unidad organizativa. Hacerlo personal y enseñar con el ejemplo, igual que un padre o madre, ¿verdad? Enseña a sus hijos. Demostrar las consecuencias de ese cambio y proveer los incentivos razonables para ese sostenimiento. Bien. Si lo vemos ahora desde el lado del ciudadano, ¿qué elementos podemos poner en valor? Pues en mi opinión, al menos 3. 1, reducir brechas. Segundo, dar soporte al que no pueda entrar en la digitalización. Y tercero, emplear elementos técnicos para dar incluso ese soporte. Aquí os traigo 3 proyectos, 3 casos de uso que llevan varios años implantados en Euskadi.
que seguramente conoceréis vosotros mejor que yo. He estado bicheando por internet para ver si seguían activos y sobre todo para ver las opiniones de los ciudadanos, y en principio tienen buenas opiniones de ciudadanos. El primero es el Sugonea, que lo que despliega es una república de telecentros impulsadas por el gobierno vasco y que ofrece, aparte de acceso gratuito a Internet para reducir brecha, formación en competencias digitales a la ciudadanía para reducir brecha y apoyo personal especializado para la cumplimentación de trámites online. ¿Por qué? Porque aunque una persona no tenga conocimiento o recursos para hacer un trámite online, desde estas oficinas, un equipo especializado puede ayudar a iniciar el trámite online y que el trámite por dentro ya pase a ser digital y, sin embargo, la persona no sufra la brecha de no tener los recursos o el conocimiento. Y además de darles peces, pues también les enseñamos a pescar. La segunda reducción de brecha es la brecha generacional. Y entonces aquí tenemos el Abucoya. Y en este sentido está orientado para personas mayores de 60 y más, donde se trata de crear espacios para estas personas mayores y para ayudarles a localizar recursos para mejorar su calidad de vida. Y la última, que es el despliegue de un asistente virtual para la adopción temprana. En este caso, bueno, pues yo conocí a la empresa que os ha desplegado esto, que es TTS, porque lo implantamos también en Madrid para nivel interno. Aquí, básicamente, TTS lo que ha hecho en el Ayuntamiento de Baracaldo es desplegar un asistente virtual que acompaña al ciudadano guiándole en la búsqueda de sus trámites y en enviar esa tramitación y acompañarles y explicarles pues cada uno de los botones o campos que tiene que cumplimentar, ¿verdad? De forma que pueda realizar este trámite digital pues con no demasiada conocimiento sobre el tema. Y ya por terminar, lo que sí me gustaría compartiros es una frase de Gandhi que bueno, buscando por internet dicen que no es suya, pero a mí me gusta, por eso no la he entrecomillado, en el sentido de acabar con sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, en este sentido, sí que os pediría que si las fases del ADCAR os resuenan, trabajéis sobre todo en la fase de la conciencia sobre el cambio y la fase de encontrar las razones que os hacen desear entrar en este cambio, las razones personales para vosotros y vuestros equipos. Porque una vez que hayáis conseguido activar esas dos primeras fases, lo demás solo es tiempo y trabajo. Y lo fundamental son estas primeras. Y bueno, pues por mi parte, nada más para ya las preguntas que queramos comentar. Bueno, gracias a los dos por esta explicación sobre los viajes, ¿no? A lo digital. Hemos hablado de un viaje tecnológico, de un viaje estratégico, de un viaje de la organización, de un viaje de cada persona. Bueno, al final son procesos complejos y los cuales hay que adaptar muy bien todas las diferentes dimensiones para que al final tenga el éxito que buscamos, ¿no? Bueno, ahora es un poco el momento de que podéis ir lanzando preguntas tanto a Borja como a Conchi. Para ello tenéis dos opciones. Tenéis la opción del chat ahí en la parte inferior izquierda del menú de la videoconferencia, del webinar. Podéis escribir las preguntas y en ese caso las iríamos leyendo. Y también si alguien prefiere hacer la pregunta de viva voz, pues tiene también un iconito que pone levantar la mano ahí a la derecha. Levantáis la mano y os iremos dando la palabra. ¿Vale? Bueno, mientras la gente va levantando la mano, haciendo preguntas, voy a hacer yo alguna un poco también para romper un poco el hielo. Un poco por esta parte, empezando un poco por la parte final que has ido trabajando, explicando, Conchi, estos procesos de adopción del cambio, por tu experiencia, bueno, cómo son de largos, en qué momento debemos planificarlos, cómo debemos acompasar los procesos de implantación con los procesos de adopción. Cómo hacer ese encaje de bolillos para que todo esté
la organización y las personas estén listas en el momento adecuado para que las herramientas tecnológicas se usen. ¿Cuál es un poco la fórmula mágica para eso? Estás muteada, Conchi. Que decía que fórmulas mágicas no tengo, pero fórmulas que van mejor que otras sí que tengo basadas en la experiencia. Entonces, fundamental es cambiar del paradigma de implantación, donde piensas en las personas 15 días antes de darles las herramientas, a la adopción, donde piensas en las personas a la vez que estás definiendo esa estrategia político-funcional, ¿no? O sea, que la estrategia político-funcional tiene que tener, en mi opinión, otra pata, que es la estrategia del lado humano, ¿no? De esa transformación cultural. Entonces, es importante, en mi opinión, mientras se está desarrollando el proyecto más técnico, empezar a comunicar desde los líderes más altos de la organización el cambio, lo que va a suponer el cambio, ilusionar con el cambio. Es muy importante tener una figura visible de patrocinio que cuanto más alta en la organización mejor. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, yo soy de la comunidad, pero en el Ayuntamiento de Madrid, cuando desplegaron el teletrabajo en plena pandemia y desplegaron un montón de herramientas, el patrocinador de ese proyecto era el alcalde, ¿verdad? Y entonces el alcalde era el que se comunicaba a las personas de su organización pues que llegaba el cambio, que suponía el cambio, pues a través de una serie de líneas de comunicación muy fuertes, ¿vale? Y luego ese alcalde se apoyaba en los líderes de los diferentes centros directivos de ese ayuntamiento en particular para que acompañaran a sus personas en las fases, como decíamos, de la conciencia y del deseo. Mientras eso se estaba haciendo, se estaba desplegando el elemento técnico, ¿vale? El elemento técnico podría ser un despliegue final o un despliegue por pasos. Si llegaba un despliegue por pasos, era necesario justo antes del despliegue, con una cadencia anticipada importante, el empezar a capacitar a las personas en los conocimientos y las habilidades que necesitaban para utilizar esas metodologías, esas herramientas, etc. Y cuando ya llegabas al punto donde el cambio estaba implantado y el cambio había penetrado a estas personas, ¿verdad? Teníamos que seguir trabajando en el mantenimiento. Porque cuando hablamos de lo que es el desarrollo, sí que está claro en los equipos técnicos que el equipo de desarrollo cede el testigo al equipo de soporte. Pero cuando hablamos de las personas, no está tan claro que el equipo de impulsores durante la adopción ceda el testigo a otro equipo de dinamizadores para el sostenimiento y la mejora continua. Es como que cuando ya está implantado, se nos olvida de que tenemos que seguir aplicando mejora continua en las personas. En este sentido, bueno, pues hay metodologías como las que os estaba planteando y también está el elemento de la Oficina de Gestión del Cambio que vela y vigila porque esta faceta de poner a las personas en el centro no se olvide. Este despliegue, insisto, tiene que llegar a las personas de la organización, las personas internas, pero también a la ciudadanía, porque al final los que van a utilizar nuestros servicios y nuestras nuevas formas de trabajar son los ciudadanos. Entonces, es conveniente trabajar todas estas fases de alguna manera con estas personas. Y en mi opinión, esta parte es la más difícil. No porque no se tenga que hacer, sino porque, bueno, pues están en una organización extendida que no es tan cercana como la nuestra. Muy bien. Tenemos una pregunta por el chat, voy a leerla, creo que es de Iker Martínez de Soria. Felicidades, Sorina, por el webinar, muy interesante. No se habla de nada de cuantificar el ROI. ¿Podríais hablar algo del tema? Soy consciente de que es difícil de cuantificar en función de la madurez de la empresa, pero si carece de datos iniciales, ¿cómo justificáis el ROI? Borja. Sí, lo estaba leyendo mientras hablaba Conchi. No es que carezcamos de datos, sino es que al final el ROI en el sector público tiene una complejidad añadida al sector privado porque incorporamos otras variables en lo público que no están en el sector privado. Evidentemente, todo lo que son inversiones en tecnología, en procesos, en consultoría, podemos medirlas, pero luego hay una variable esencial
que tiene que ver con las personas, justamente, que es lo que decía Conchi, por un lado. Y luego, en el lado de fuera, el valor que nosotros creemos que aportamos a la ciudadanía, que muchas veces somos incapaces de cuantificarlo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con políticas de transformación digital, no sé si decir administración electrónica, pero yo lo encabezaría o lo aglutinaría más en esa evolución organizativa y no quedarnos solo, porque ninguna de nuestras organizaciones creo que tenga como objetivo final una administración electrónica, ¿no? Digamos que lo que queremos es mejorar la gestión para acercarnos a la ciudadanía en mejores condiciones, ser más abiertos, ser más transparentes, usar la tecnología de forma eficiente. Todas esas variables que nos hacen evolucionar como organización se pueden cuantificar en cuanto a inversiones que hacemos, pero luego son difíciles de medir en términos de retorno, sobre todo porque queremos generar valor social, pero yo tengo muchas dificultades en la medición de ese proceso, ¿no? No sé, Conchi, ¿tú qué opinarás? Entonces, sí que es cierto que esas métricas originalmente puedes imputar costes en esa inversión bastante sencillos de calcular, pero los retornos en términos de valor yo veo difíciles cuantificarlos. En mi opinión, Borja, coincido contigo en que es difícil. Nosotros hemos trabajado un poquito en este sentido y todavía no tenemos datos que nos convenzan, ¿no?, para cuantificarla, pero a nivel estratégico, cuando desplegas una política pública, ¿verdad?, pues tienes unos objetivos que se miden con indicadores, ¿no? Por ejemplo, si estamos desplegando una política pública en educación para reducir el absentismo, la tasa de repetición o el abandono escolar, ¿verdad?, pues lo que estás midiendo es esas cualidades que ganas a la ciudadanía, pues porque has reducido problemáticas que tenías en ese servicio, ¿no? Entonces sí que puedes ir viendo cómo te has quedado de lejos de los objetivos que te planteabas y de alguna manera comparar con planes anteriores en esta línea, ¿verdad?, para ver si esa nueva inversión te ha permitido de alguna manera mejorar. A nivel más práctico, también estamos trabajando con 3 fuentes de datos fundamentales. Una es la productividad, básicamente cuántos trámites procedemos en las diferentes unidades organizativas hacia la ciudadanía, diferenciando los telemáticos de los presenciales, ¿verdad? Y ver si con estas medidas de alguna manera la parte cuantitativa va mejorando. Y también la parte cualitativa, porque para la parte cualitativa lo que tratamos de medir es, por una parte, las encuestas de satisfacción que levantamos hacia la ciudadanía, ¿verdad?, sobre ciertos servicios. Entonces vamos viendo cómo se colocan los servicios en torno a esas encuestas de satisfacción. Y en cuanto a también las quejas, miramos también las quejas que se van produciendo en estos servicios. Y desde el lado interno lo que miramos sobre todo es las evaluaciones del desempeño de los empleados públicos y las peticiones de cambio de unidad organizativa. Para empezar, son muy poquitos indicadores, pero bueno, intentamos correlarlos de alguna manera y ver cómo diferentes medidas en diferentes servicios mejoran estos indicadores. No es muy fácil porque en nuestra casa, en Comunidad de Madrid, pues los sistemas no están interoperables 100%, y entonces homogeneizar indicadores para todos los servicios no es lo mejor, no es lo más fácil para nosotros, pero estamos avanzando a nivel estratégico en política pública, a nivel táctico, este tipo de indicadores de satisfacción interna y externa y productividad. De todas formas, si me permitís, a mí me gustaría hacer una reflexión, porque muchas veces en el ámbito de lo público y sobre todo en temas de transformación digital nos vemos huérfanos de métricas potentes. Fijaros, ahí conoceréis todos el famoso modelo de coste estándar de la Unión Europea, que creo que es de principios de los años 2000, que trataba de imputar un coste a los trámites en electrónico versus el modelo en papel, ¿no? Te decía que aproximadamente un trámite en papel costaba 80 euros versus los 5 euros del trámite en electrónico. Ese modelo de coste estándar no evolucionó y da la sensación que 20 años después esa métrica debería haberse reformulado, ¿no? Pero desde el Ministerio, por ejemplo, no, o desde otras administraciones públicas no han hecho los deberes para trasladar una métrica estandarizada para que seamos capaces de hacer esa valoración de costes, ¿no? Imputarlos a un ROI, tener indicadores potentes. Al final,
adolecemos de esa métrica fina. ¿Vale? Otro ejemplo, el impacto de los datos abiertos. No hay una métrica estandarizada a nivel europeo y mucho menos nacional. Es un trabajo que está haciendo el grupo de datos abiertos de la FEM de medir el impacto ya no de cualquier dato abierto, sino de los datos que aportan gran valor de esos 6 conjuntos de datos que dice la directiva de la Unión Europea. Entonces, en clave management hay indicadores muy tradicionales de productividad, pero en el ámbito de lo público, cuestiones relativamente novedosas, nos está costando medir con objetividad el avance porque adolecemos de esos mecanismos. Pero bueno, supongo que será cuestión de tiempo. Joseba, tienes Sí. a plata. Sí, en muchas ocasiones, decía que Iker también hace un comentario, en muchas ocasiones cuesta justificar la inversión en cuestiones tecnológicas, ya que no es algo tan tangible como una carretera. Un poco aprovechando este comentario de Iker, eh, bueno, ¿cuál sería un poco sigue con el comentario? Espera, que lo lea. A mí me encanta este comentario, me encanta este comentario de Iker, porque yo siempre, cuando tengo que hacer una especie de elevator pitch a mi diputado, al presidente, para explicarles un proyecto, claro, al final te gastas dinero, pero me gusta pensar que las inversiones de ahora tienen un ahorro después y sobre todo en transformación digital. Es decir, ¿cuánto cuesta? Y eso es lo que muchas veces nos cuesta medir en términos relativos, ¿no? Es decir, vamos a comprar una aplicación, el famoso, el ejemplo más paradigmático es el videoactas, ¿no? La transcripción de las actas, que cuesta 10, 15.000 euros un contrato menor, y luego ahorra la transcripción de 2 humanos permanentemente transcribiendo las actas del pleno para siempre, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta desarrollar un chatbot a medida que se encargue de lo que es la centralita en materia de recaudación, que genera prácticamente 55.000 llamadas al año, atendidas por humanos? ¿Cuánto cuesta un chatbot que te lo va a hacer? Cuesta dinero, pero el retorno y sobre todo el ahorro, ya no solo en términos económicos, sino de liberación de carga de trabajo poco satisfactoria para los humanos, tiene, ¿no? Entonces, al final, el coste del dinero es muy relativo si lo puedes medir en términos de ventajas competitivas para la sociedad también. En mi opinión, No, sí, sí, sí. por complementar lo que comenta Borja, yo he trabajado con 2 tipos de comité o persona a las que tengo que plantear una iniciativa que creo positiva, ¿verdad? En torno a la tecnología. Personas absolutamente convencidas de la tecnología, ¿vale? Por ejemplo, en Comunidad de Madrid, ahora pues todo lo que es la presidenta y los consejeros es que están convencidísimos. De hecho, han creado una consejería, ¿no? que es la de la Consejería de Digitalización, entonces hay que convencerle poco. Pero en periodos pasados, pues lo que nosotros hacíamos desde la Agencia de Madrid Digital era plantearle al político decisor no el aplicar o no aplicar tecnología, sino el identificar un problema que nos habían llegado desde la consejería, describir ese problema todo lo mejor que podríamos hacer y plantear una solución. Y hablarles de tecnología lo mínimo. O sea, pues porque no necesitábamos explicarle que íbamos a hacer una reingeniería de procesos y íbamos a cambiar. No, vamos a ver, que tienes el problema de que los niños no se pueden matricular por telemático y resulta que los padres se quejan porque las escuelas están sobrecargadas. Entonces, bueno, vamos a abrir el canal. Y entonces entrábamos a mostrar pues lo que estabas comentando, Borja, esos indicadores de la mejora. Pues voy a poder ahorrar porque quito agentes humanos y esos agentes humanos me los llevo a hacer otro trabajo porque todas las unidades organizativas están sin gente, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, pues si puedo mover personas de un lado a otro, las personas van a estar mejor y el trabajo va a ser más productivo. O el ciudadano, voy a reducir las colas, o voy a tal. Entonces, si contamos la inversión comparada con los beneficios que vamos a obtener con ese despliegue, sin entrar demasiado en la tecnología, si el líder no está entusiasmado con esto, pues yo creo que puede funcionar. O sea, lo que no podemos plantear es, en mi opinión, vender tecnología por vender tecnología.
y decir, voy a ponerte automatización o voy a ponerte inteligencia artificial o voy a ponerte datos y esto cuesta tantas mil, porque eso sí que no vende. Una Creo. pregunta, sí, sí, no veo ninguna, de momento ninguna otra pregunta. Aprovecho para lanzar la pregunta a Borja. Y Borja, pregunta difícil, pero desde tu experiencia como responsable de innovación de una institución, eh, ¿hay alguna cifra de presupuesto, un porcentaje de presupuesto que tú recomendarías destinar a innovación? Y luego de esa parte de innovación, ¿qué parte sería razonable dedicar a la transformación digital? ¿Tienes alguna cifra así que nos pueda orientar en ese sentido? ¿Alguna buena No, práctica? porque depende del grado de madurez. Yo sé la de la institución. Hay instituciones que vienen trabajando en términos de innovación durante mucho tiempo y al final, fíjate un poco lo que comentaba yo en mi exposición, la innovación, incluso os diría que tampoco se tiene que fomentar per se. ¿Por qué? Porque la innovación yo la guardo para cuando realmente es necesaria, ¿correcto? Es decir, al final la innovación muchas veces representa una solución alternativa a un problema complejo que con los medios habituales hemos sido incapaces de resolver. Y cuidado porque yo soy el responsable de un servicio de innovación que deberíamos hacer innovación de carácter transversal y permanente siempre. Pero yo les digo a mis chicos, la innovación no está para cualquier cosa. La innovación está para cuando lo demás no existe. Es decir, como mecanismo de supervivencia, como mecanismo o como resorte para resolver problemas complejos. Ahí es cuando la innovación opera. No significa eso que no podamos estar innovando en otras cuestiones, pero eso ya no es innovación, eso es mejora continua, ¿no? Eso es calidad. Pero la innovación, concebida como ya la concibo, como un mecanismo de supervivencia que lo que nos hace es romper un poco las reglas de juego y catapultarnos a una solución que hasta ahora nadie había pensado, eso depende mucho del grado de madurez. Y además, lo que recojo un poco lo que hablamos con el tema de la transformación digital. La innovación es barata, siempre es barata. No conozco innovaciones, las más potentes siempre son las más baratas. El haber pensado en cambiar un enfoque que nadie se había dado cuenta, en haber pensado aliarse con un proveedor o haber hecho un convenio con... No es un tema de dinero. La innovación, yo no tengo un presupuesto de innovación, yo tengo un presupuesto de asistencias técnicas, pero como un cajón desastre. Y luego las innovaciones, cuando hemos desplegado innovaciones potentes, han sido prácticamente a coste cero, ¿no? La transformación digital es otra cosa, sí que tiene un coste añadido en tema de mantenimiento de aplicaciones, en tema de soporte, pero eso es un tema más de cacharrería y más de recurrencia. La parte de improvisación, por así decirla, siempre es low cost. Aquí, por si os vale la cifra, sí comentaros que en estos años anteriores a la transformación digital el presupuesto de la agencia estaba en torno a 190 millones al año, ¿vale? Y en estos últimos años tenemos un presupuesto de 250 millones al año. Entonces, y bueno, pues efectivamente los 190 que había al principio, una gran parte era pues para el día a día, ¿vale? Y ahora pues esos 60 más pues para hacer grandes proyectos. Es verdad que no es una pequeña que una mediana, ¿no? Y, Conchi, en relación al modelo que has comentado de adopción del cambio, me gustaría que contaras también un poco tu experiencia, un poco en la parte formativa, qué elementos de formación hay que incorporar en ese proceso y también la parte de reconocimiento, qué casos o qué ejemplos de reconocimiento puedes poner encima de la mesa un poco también para que hayan podido funcionar en vuestra experiencia. Comentaros, este modelo yo lo he puesto en práctica pues hace 4 años, que era responsable de la escuela de la Comunidad de Madrid, de la Escuela de Funcionarios Públicos para los temas de digitalización, ¿no? Nuestra escuela se llama For Madrid y entonces veníamos de una forma clásica de hacer formación y nos metimos en la parte del aprendizaje y la parte de capacitación por competencias, impulsado sobre todo por el despliegue del teletrabajo, donde hubo que ayudar a los empleados públicos a adoptar el cambio y no solo a adoptar el cambio en cuanto a utilizar un Teams, sino a adoptar el cambio porque empezamos a trabajar por objetivos en Comunidad de Madrid, que era algo que no era habitual de alguna manera. Entonces hubo ahí una transformación técnica, una transformación cultural
Entonces, como esto vino embebido por Microsoft, ¿verdad? Que estábamos desplegando los elementos técnicos, pues nos trajo el ProSite. Y entonces fue lo que, bueno, pues descubrimos que había una manera de gestionar el cambio y capacitar de una determinada manera así. Entonces, nos hicimos preguntas en torno a esto que os he contado de la estrategia, para qué lo hago, cómo quiero que sean los ciudadanos, los empleados, etcétera, porque trabajamos, en este ejemplo que os estoy poniendo, trabajamos la adopción del teletrabajo, que era una adopción interna, de alguna manera, no salimos a la ciudadanía, era de empleado público, ¿no? Entonces, cosas que aceleraron, pues aceleraron el tema de disponer de una plataforma Learning que nos permitía medir el grado de madurez digital de cada una de las personas y desplegarles itinerarios personalizados de capacitación de habilidades y conocimientos. Nos ayudó muchísimo el tener dos redes digitales de acompañamiento, redes extendidas o comunidades de acompañamiento, una de líderes y otra que llamamos la de los campeones digitales, que eran referentes igual a igual. Y entonces estábamos haciendo como una venta cruzada hacia las personas de la organización, ¿verdad? En cuanto a elementos positivos para enganchar a las personas de estas comunidades, porque era opcional participar en estas comunidades, sobre todo activamos muchísimo el reputacional, el elemento reputacional, donde de alguna manera pues las personas que participaban en las comunidades pues tenían una visibilidad hacia sus compañeros, ¿no? Como personas referentes, les abríamos tipos de formación en primer lugar a ellos antes que a otros, lo veían reflejados incluso en sus objetivos económicos, de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, pues ya aspectos de celebración dentro de la propia unidad organizativa. O sea, jugamos con el reputacional y un poquito el económico, que pudimos hacerlo en base a los centros directivos que sí tenían objetivos en sus convenios, objetivos económicos. Y bueno, en mi opinión, mi opinión y los datos los avalan, actualmente tenemos desplegado el teletrabajo en los 180.000 personas, funcionarias públicas, empleados públicos que han querido podido optar por esta modalidad de trabajo, ¿verdad? Lo que es todo el puesto digital soportado en Microsoft lo tenemos desplegado en 92.000 puestos de trabajo, ¿vale? Con dos, digamos, itinerarios concretos, uno para tu trabajo individualizado en el trabajo y otro para impulsar el trabajo colaborativo entre equipos de alto rendimiento. Fueron los dos itinerarios para teletrabajo técnico que desplegamos. Y entonces, pues sí que vimos que los indicadores de la colaboración pues pasaron pues estaban en torno a un 3%, que no recuerdo cómo lo medían, ¿vale? También lo digo, y pasamos en los 2 primeros años pues a un 35%, o sea, no llegamos arriba, pero sí que la tendencia era al alza. Entonces ahora costó cara a la inversión en este sentido de licencias de Microsoft, que además se pagan todos los años, y capacitación, gestión del cambio y demás, pero sí vimos que elementos como los que decía antes de tasas de productividad o incluso número de quejas y número de peticiones de cambio de los empleados públicos se habían rebajado. Entonces, bueno, pues esto es lo que puedo comentar como una experiencia que he vivido de primera mano. Gracias, Conchi. Iñaki, ez dago galdera gehiagorik chatean, ez dakit zuk galderari duzun edo amaitzeko denbora da. Ez, gure aldetik besterik ez. Osea, que nahi baduzue, bukatu txat eman dezakegu. Zaio. Vale? Vale. Berriz, mila esker guztioi, egoteagatik, eta, gurekin egoteagatik. Vale? Eta hurrengoa izango da, datorren asten, vale? Recordamos también, Iñaki, recordamos que los materiales, el vídeo y los materiales de las Vale. se publican en la página web de Udala Cavian. Y el siguiente webinar es el próximo martes y la temática es contratación pública y sistemas de integridad.